Primero que todo, ¿qué es una dirección IP? ¿O qué es una dirección? Una dirección es un identificador que maneja cada dispositivo conectado a la red para poderse presentar ante la red. Pero entre las direcciones tenemos dos tipos de direcciones. ¿Sí? Entonces tenemos lo que son las direcciones MAC o la dirección física. Una dirección MAC o una dirección física es un serial estándar único en cada dispositivo conectado a la red. ¿Qué quiere decir eso? Que esa dirección física o esa dirección MAC nunca se va a repetir en ninguna parte del planeta ni del mundo. Yo puedo a través de software o a través de otras cosas duplicar esas direcciones y hacer una trampa pues como para que eso me funcione en ciertas situaciones, pero ningún dispositivo va a venir de fábrica con una dirección física repetida. ¿Claro hasta ahí? Y el otro tipo que encontramos son las direcciones IP. Entonces las direcciones IP sí son direcciones configurables, son direcciones que asignamos ya sea desde nuestro proveedor de internet o en nuestra red privada. Por eso encontramos dos tipos de direcciones IP. Las direcciones IP privadas y las direcciones IP públicas. ¿Qué quiere decir eso? Que hay unos rangos de direcciones. Las direcciones IP vienen en este formato que vemos aquí en esta tablita. ¿Sí? Y quiere decir que yo de entre este formato puedo utilizar ciertos números para nombrar mis equipos dentro de la red. Normalmente los pool, hablemos de un pool general, ahorita les explico lo que tiene que ver con las clases. Entonces hablemos de un pool general, que los que han tenido la experiencia con redes, hablamos de un pool del 192, 168, perdón, un pool se le denomina a un conjunto o a un grupo de direcciones IP. Eso es un pool. Las direcciones IP privadas son direcciones que yo asigno internamente en mi red. Y así como yo las asigno internamente en mi red, yo podría ponerlas en cualquier orden y en cualquier rango. Solo que si yo repito una dirección IP dentro de mi red, pues voy a comenzar a generar unos conflictos y a comenzar a generar unos errores. Por lo tanto, pues para evitar ese tipo de conflictos y errores, pues yo debo tener en cuenta que la dirección IP que le pongo a un dispositivo no se la puedo poner al mismo dispositivo dentro de esa red. Si yo tengo dos redes diferentes, sí podría repetir esos números. Si yo tengo la red dentro de mi casa y tengo el 192.168.0.10 y yo me voy a mi oficina, pues en mi oficina también puedo poner la 192.168.0.10 porque esas dos redes no se van a estar viendo. O sea que no se van a encontrar esas direcciones y no van a generar un conflicto. Pero si las coloco dentro de mi empresa o dentro de mi casa, la misma dirección, sí van a generar un conflicto. Y existen las direcciones IP públicas. Esas direcciones IP públicas son las que me asigna el proveedor de internet. Esas direcciones, obviamente, como son públicas y están regadas en internet, no se pueden repetir. Esas direcciones son diferentes para cada cliente de internet. Entonces, esos son los dos tipos de redes. Y tenemos las clases. Entonces, las clases, vamos a ver esta tablita. Bueno, ahorita sí no me voy a volver a la presentación anterior para que veamos esta tablita. Y estas son las clases. Entonces, tenemos unas redes. Bueno, estas clases funcionan únicamente para redes privadas, para direcciones IP privadas. Entonces, tenemos unas redes de tipo de clase A, clase B, clase C, clase D y clase E. Entonces nos dice que las redes de clase A van desde la dirección IP 0.0.0.0 hasta la dirección 127.2.1.
255.255.255, que soporta 128 redes y se puede conectar hasta 16.777.214 hosts, o sea, dispositivos en una red, que se utiliza para redes grandes. Entonces, este rango de direcciones obviamente no lo voy a utilizar ni para mi casa, que tengo 5 computadores, ni para mi empresa, que tengo menos de 254 computadores. Si tengo más de 254 computadores dentro de mi empresa, pues ya puedo estar pensando en este tipo de redes, o en la que le sigue, que sería la de clase B, que va desde la 128.0.0.0 hasta 191.255.255.255, que puedo tener 16.384 redes y hasta 65.534 dispositivos conectados, y me sirve para redes medianas. Pero la convencional, la que normalmente utilizamos todos, que son las redes de 192.0.0.0, normalmente utilizamos siempre la 192.168, y ya este numerito, este 0 lo podemos cambiar por el 1, por el 2, por el 5, por el 10, por el 20, y este último número es el que nos representa cada dispositivo en la red. Entonces yo puedo tener desde el 192.168.0.1 hasta 192.168.0.255. ¿Sí? Ahorita vamos a ver que a ese pool o a ese rango de dirección, pues tengo que descontarle unos números, y ya les voy a decir por qué. También tenemos una clase D, que esa no se utiliza, porque se utiliza para un funcionamiento que se llama multicast. Ese multicast es un funcionamiento interno de las redes. Entonces normalmente no utilizamos estos rangos, porque ya tiene esa función predefinida. Y existe el otro rango, que es desde las 200.40.0.0.0 hasta la 255, 155, 155, 155, que tampoco utilizamos nunca, porque solo se usan para aplicaciones investigativas. O sea, esas son las que utilizan las empresas que generan las normas y que hacen todo el tipo de trabajo de estándares en redes, para sus pruebas. Entonces tampoco las utilizamos en nuestras redes privadas. Ahora tenemos una que es el 127.0.0 hasta la 127.255.255, que se llaman las direcciones de loopback o host. Esta dirección normalmente siempre va configurada por defecto en cada uno de nuestros computadores. Esa es una dirección que hace un loopback, o es la que, por ejemplo, cuando yo tengo una aplicación web instalada en mi computador y quiero acceder a ella, pues normalmente se direcciona a ese tipo de direcciones, perdón la redundancia, para que la aplicación web pueda encontrar la información dentro de nuestro computador. ¿Listo?